jóvenes, vamos a comenzar el primer tema de nuestra unidad 1, ¿no? Conceptos generales de farmacología. En este tema nosotros conocemos y vemos, el objetivo es conocer conceptos bien puntuales de la clasificación, cómo se clasifica farmacología, cuál es su concepto, cuáles son los objetivos mínimos de aprendizaje de esta materia en este capítulo, conocer conceptos, ¿no? Farmacología como está aquí, es una ciencia que estudia el origen y propiedades físico-químicas de las sustancias químicas que se introducen desde el exterior al interior de nuestro organismo, ¿no? Estas moléculas químicas se absorben, se distribuyen, se metabolizan, tienen interacción, como dice Goodman y Gilman, con el protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Es el citoplasma y la membrana celular y el núcleo, ¿no? Esa es la característica del protoplasma. Entonces, la interacción de moléculas químicas y la acción de ellas en nuestro cuerpo. Hay conceptos y terminologías muy propias que todos tenemos que saber. Farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos en un ser vivo. Porque no solamente los médicos utilizamos fármacos, ¿no? Los veterinarios utilizan fármacos. Los que trabajan con plantitas también utilizan fármacos, ¿no? Nosotros hacemos un estudio, ¿no?, de lo que es droga o fármaco, toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, utilizada para el tratamiento, prevención, curación, diagnóstico de una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en 1968 ya pone estos conceptos de fármaco o droga. Aunque las leyes bolivianas o las leyes en la parte de farmacología, droga lo coloca como un nombre de la parte de los psicofármacos, ¿no? Son estimulantes que producen una acción en el sistema nervioso directamente, ¿no? Esa es una clasificación nueva, actualizada, que la Organización Mundial todavía no coloca esto, pero sí en nuestras leyes están, ¿no? Sinónimos: fármacos son medicamentos, medicinas, agentes farmacológicos, compuestos, instrumentos farmacológicos o remedios. Son sinónimos. Aquí me dirán, doctor, ¿qué es terapéutica? Ustedes van a llevar una materia que se llama terapéutica. La terapéutica, su objetivo es estar relacionado con disminuir o eliminar lo que son enfermedades, ¿no? Y está relacionado con actividades que utilizamos no farmacológicas y farmacológicas. Una terapéutica para disminuir la fiebre no farmacológica, por ejemplo, que podemos hacer, son los medios físicos, ¿no? Los medios físicos son para disminuir la temperatura y no está relacionado con la farmacología, pero sí está relacionado con podemos hablar con una disminución de la fisiopatología de la fiebre, ¿no? Lo mismo que podemos decir la migraña. Migraña, hay tratamiento no farmacológico y hay tratamiento farmacológico. Terapéuticamente podemos utilizar medicamentos y terapéuticamente podemos utilizar solamente algunas indicaciones al paciente. Por ejemplo,
La indicación al paciente que tiene una cefalea intensa es decirle que descanse, por ejemplo. Su actividad que la disminuya y que se coloque en un lugar donde esté cerrado, donde tenga un ambiente adecuado para disminuir. Eso es terapéutica no farmacológica, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tienen una materia en cuarto año o en quinto año, en cuarto se vino a cuarto, la terapéutica. Y terapéutica es muy importante para nosotros los médicos, conocerla. Entonces, farmacología solamente nosotros nos dedicamos al estudio de las familias, las subfamilias, mecanismos de acción, interacción, todo lo que hace el fármaco en sí, ¿no? Ese es el conocimiento de fármaco, porque me preguntan, doctor, ¿qué diferencia entre terapéutica y farmacología? ¿No? Nosotros aquí conocemos lo que son familias, subfamilias, mecanismo de acción, uso terapéutico, efectos secundarios e interacción farmacológica, ¿no? Entonces ustedes tienen una materia terapéutica donde ya ven otras cosas que no están relacionadas con la farmacología, pero sí tienen que ver con la fisiopatología, ¿no? Que es está relacionada con las indicaciones no farmacológicas, ¿no? Entonces, eso es un dato que quiero que sepan, porque siempre la pregunta es ¿qué diferencia entre fármaco y terapéutico? Entonces, para estudiar, bueno, tenemos la farmacología clínica, se relaciona con todas las ciencias básicas que conocemos, ¿no? Biología, genética, anatomía, microbiología, parasitología, especialmente con la bioquímica, fisiología, inmunología, patología y fisiopatología. Yo sé que ustedes están llevando fisiopato, ¿no? Entonces, es muy importante el conocimiento del fisiopato para entenderle a lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? Entonces, todas las materias están involucradas con farmacología. O sea, un profesor y nos dice, ¿no? Las enfermedades, los que saben farmacología, doctor, no hay especialidad que se le pare, me dicen. Las enfermeras dicen eso, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Profesional que sabe farmacología no tiene ningún problema con hablar o determinar diferentes tipos de terapéutica en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que busca farmacología general? Una disciplina científica es el conocimiento de las propiedades de los fármacos y de sus acciones sobre el sistema biológico. Otro concepto, con el fin de que puedan ser prescritos y administrados con la máxima seguridad y eficacia. Eso es lo que yo quiero que ustedes no le tengan miedo al fármaco, le tengan respeto. ¿Qué es respeto? El conocimiento del fármaco, si ustedes lo conocen, lo estudian. Como les dije en algún momento, no todos lo sabemos todo. Por supuesto que no. Pero tenemos que saber qué buscar. Tenemos que saber que el fármaco tiene un mecanismo de acción. Tenemos que saber que el fármaco tiene una farmacocinética. La absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación del fármaco son re importantes, ¿no? ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? La absorción. ¿En qué puede favorecer la absorción de un medicamento que sea buena? Que tu terapéutica, tu evolución del paciente y la terapéutica sean óptimas para el paciente. Hay pacientes que me dicen, doctor, mire, estoy tomando este medicamento, pero no tengo resultado. Y ahí está cómo se administra el medicamento
cómo lo está tomando el medicamento, a qué hora lo está tomando el medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay medicamentos que no se absorben, por ejemplo, con la comida. Y siempre le va a decir las personas que como todos quieren ser médicos, ¿no? Le dicen, no, tenés que tomar ese medicamento con comida, porque si no, te va a provocar úlceras en el estómago. Mayoría habla de eso, ¿no? Y me dice, vuelven y me dicen, doctor, pero hay un doctor que me dijo que con comida. Algunas veces nosotros, por hacer rápido, nuestro sistema de salud es tremendo, no podemos explicarle paso por paso, pero por lo menos lo básico. Yo les doy el caso, tuve un paciente que le di profilaxis para TB y todavía era colega, todavía no sigue vivo. Estábamos haciendo el tratamiento de retroviral y comenzamos el tratamiento profilaxis de TB. Y le digo al colega, tómelo con el estómago vacío, en la mañanita. La isoniazida no se absorbe con comida. Bueno, el colega agarró y bueno, no hizo caso al doctor Suárez. Son 6 meses de profilaxis. Terminó la profilaxis, entre comillas, y al mes tuvo tuberculosis en las vértebras, se llama enfermedad de Popp. Y cuando le pregunté al hermano, era médico también. La mitad lo tomó, y lo tomó con comida, con leche, nunca se toman con leche. ¿Por qué? Porque forman quelantes. ¿Qué es una quelación? Bioquímica. ¿Qué es una quelación? Molécula positiva con una molécula negativa se unen y forman una molécula más grande y no penetra, no se absorbe. Entonces, este medicamento es uno de los medicamentos que hay que decirle, el tratamiento para la tuberculosis tiene que ser con el estómago vacío. Normalmente después de comer ellos lo toman el medicamento, ¿no? Y uno tiene que explicarle, no, pero doctor, me va a hacer mal el estómago. Ni uno de esos medicamentos produce úlceras gástricas, ni uno. Hay medicamentos que sí producen úlcera gástrica que hay que protegerlo, mirarlo, evaluarlo, ¿no? Pero hay medicamentos que no tienen esa característica. Entonces, tenemos que conocer sí o sí farmacología y la absorción. Mejora con alguna situación, por ejemplo, ¿cómo mejora la absorción del hierro? ¿Cómo podemos mejorar que nuestro paciente mejore la absorción de hierro por vía oral? Químicamente, si nosotros hacemos que el paciente antes de tomar el hierro tome, por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina C. La vitamina C, por ejemplo, tiene la capacidad de producir una mayor absorción de sulfato ferroso. Y algunas veces no le indicamos al paciente, ¿no? Estoy tomando mi sulfato ferroso, doctor, con mi vaso de leche. Ese sulfato ferroso nunca se va a absorber, digamos. Entonces, es importante conocer esto. La absorción, ustedes cuando revisen, cuando sean especialistas, van a revisar por dónde se absorbe mejor mi medicamento que yo le voy a dar a mi paciente. Entonces, vamos estudiando, vamos viendo y me dicen, por ejemplo, me dicen, doctor,
¿es conveniente que tome con los retrovirales con comida o sin comida? Y la respuesta es puede tomar los retrovirales con comida y puede hacerlo en la mañana. Cuando teníamos otros medicamentos, ahora, ¿no? El actual, porque más antes teníamos otros medicamentos que solamente los damos en la noche y no de día. Entonces, vamos viendo la capacidad y las características del fármaco y la absorción. No es por locuras que yo les digo, apréndanse la absorción. No es por locura que yo les digo en el flashcard, por favor, mínimo, por lo menos revisen cómo se absorbe su medicamento. Porque van a tener un fracaso total en su tratamiento. Un fracaso total. Conocer la farmacocinética, la distribución de la molécula, si tiene una alteración hepática, si tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, nos puede producir este tipo de situación. Entonces, la seguridad y la eficacia del medicamento es muy importante. Y eso lo conocemos aquí. Nunca más van a ver lo que se ve en esta materia. Nunca más, chicos. Por eso hay que aprovecharla al 100%. Entonces, vamos a tener el conocimiento de esto y vamos a tener la seguridad que estamos haciéndolo bien. Ahora, que el paciente nos mienta ya es otra cosa, porque nos puede mentir, ¿no? La eficacia, también conocer la eficacia del tratamiento que nosotros estamos dando. Bueno, no dice que es droga, es lo mismo que fármaco. Les decía, en nuestras leyes, en la parte de farmacología, droga es toda sustancia que tienen actividad en el sistema nervioso central y tienen la capacidad, ¿no?, de producir una adicción, un consumo de este tipo exagerado, que no tienen ninguna característica terapéutica, ¿no? Tenemos una clasificación de psicofármacos. Los psicofármacos son fármacos que actúan en el sistema nervioso produciendo una acción dentro de lo que es el sistema nervioso. Entonces, podemos decir que fármaco es lo mismo que droga. Sí, en algún momento se llamaban lo mismo, ¿no? Pero ahora solamente le decimos fármaco y drogas le decimos a todo lo que es, ¿no?, la cocaína, el fentanilo, ¿cuál otras conocen? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Rundi? ¿Qué? Ah, ¿qué es eso? Hay otra que le dicen, una que está de moda. ¿Saben cuál es? Una rosadita, una pastilla rosadita. Que ha salido recién. Bueno, no recién, hace años, ¿no? Pero ya vamos a hablar sobre eso también. En este tema vamos a introducir un bloque, un tema más tóxico vamos a poner. Ya, bueno, entonces, medicamento es una sustancia o molécula preparada, ¿no? Pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, que al entrar en contacto con nuestro cuerpo se alteran. Pueden inhibir, estimular, desplazar las funciones en diferentes órganos mediante su interacción a nivel celular y molecular, ¿no?, buscando producir un efecto paliativos o beneficiosos sobre el paciente. Nosotros no hacemos, pues, ¿no?, la característica de formulación. O sea, no producimos los medicamentos. Los médicos no hacemos este tipo, ¿no? Son los farmacéuticos que hacen, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen la característica de conocimiento de preparar
estos medicamentos. Nosotros solamente prescribimos e indicamos a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, tóxico, toda sustancia inorgánica que produce daño a nuestros órganos o células, ¿no? La toxicología es la rama de la farmacología que estudia los efectos adversos tóxicos de las diferentes sustancias, ¿no? Fármacos o no, que actúan sobre el sistema orgánico produciendo efectos indeseables e indica su forma de tratarlo. Entonces, toxicología es una rama de la farmacología que está relacionado con el estudio de los efectos tóxicos, ¿no? De algunos fármacos que nosotros, de todos los fármacos que tienen contacto con el ser humano. ¿Cuáles son las ramas de la farmacología que a nosotros nos interesan? O sea, como médicos, ¿no? Nos interesa saber cuál es el mecanismo de acción de la droga o del fármaco. Estudian los efectos del fármaco sobre el organismo, ¿no? Y la farmacocinética estudia todo lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo del fármaco, la transformación del fármaco, y hay algo que faltó aquí, la eliminación del fármaco. Es muy importante que sepamos por dónde se elimina el fármaco. Sí, es pero muy importante. Estas son las principales ramas que tenemos. Farmacognosia. ¿Qué es farmacognosia? Es el origen del fármaco. Pueden ser naturales, pueden ser semisintéticos, pueden ser sintéticos, ¿no? Entonces, la rama que estudia la farmacognosia se relaciona al origen del fármaco. La farmacotecnia y la farmacia es la elaboración del fármaco. Nosotros no tenemos casi nada que ver con esto, ¿no? Pero sí el conocimiento de nosotros en esto es las preparaciones de los fármacos. Tenemos en comprimidos, tenemos grajeas, tenemos ampollas, tenemos pomadas, tenemos ungüentos, tenemos todo esto, tenemos que conocerlo, ¿no? Como básico, ¿no? Viene en comprimido, viene en frasco, jarabe. Entonces, el conocimiento de nosotros en esto está relacionado principalmente en este tipo. No hacemos los fármacos, ¿no? Hace un tiempo, hace como uno más, todavía yo entré a la universidad, cuando nosotros nos enseñaban fármacos, pero ya no enseñaban haciéndolo como lo hacían, por ejemplo, mis profesores. O sea, mi profesor de fármaco hacía el fármaco, los hacía, ¿no? Pero eso ya dejó de ver en la farmacología, dejó de existir en nuestra formación, ¿no? Y porque más antes los médicos trabajaban en farmacia, ¿no? Entonces tenían otra forma de ver la farmacología. Yo entré todavía cuando estaban saliendo de ese sistema a farmacología y nos enseñaron con fórmulas. O sea, nuestros exámenes eran con fórmulas química. Nos ponían la fórmula química de la rifampicina. Teníamos que contar los carbones, los hidrógenos, los enlaces. Ucha, era tremendo. Y teníamos que responder nuestras preguntas en fórmula química también. Era tremendo, ¿no? Ahora ya no hay eso, por supuesto, eso ya dejó de ver por la evolución de la medicina, pues, ¿no? No nos quedamos nosotros simplemente allá. Ahora tenemos ya mucho más que ver en esa parte. Esto queda solamente en la farmacotecnia y en la farmacia. Ya sabemos que es farmacocinética, movimiento del fármaco a través de nuestro cuerpo, la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Farmacogenética está relacionado
principalmente con la interacción del ADN con el fármaco. Entonces, me dirán, doctor, esto tiene relación, por ejemplo, ahora la farmacogenética se ha revolucionado relacionado con la oncología, porque ya tenemos diferentes tipos de fármacos en oncología que van dirigidos directamente, ¿no?, a la alteración del ciclo celular, ¿no?, y está determinado ya para cada persona un tipo de tratamiento. Entonces, en la oncología la farmacogenética ha evolucionado bastante, ¿no? Tenemos un capítulo en Goodman, ¿no?, de farmacogenética. Hablamos de lo básico porque, ¿no?, hay mucho que hablar, pero el tiempo es oro, ¿no? Entonces, la farmacogenética es un campo nuevo, un campo de investigación, como todo en fármaco, ¿no?, y que está dando resultados principalmente en la oncología. Claro que un fármaco oncología, ¿saben cuánto vale, no? Un fármaco, una ampollita, mínimo, el más barato está 15.000 bolivianos, una ampollita, más o menos. Las quimios son caritas, y peor las que son dirigidas, ¿no? Hasta hay 50.000 bolivianos en un frasquito, digamos, en una ampollita, y utilizan 3 ampollitas cada 3 semanas, cada 4 semanas. Es terrible, ¿no? Principalmente en nuestra población, ¿no? En otros lados, pues, se lo dan, pues, ¿no? Lo regalan, los medicamentos, en otras palabras. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema de oncología espectacular, ¿no? Bueno, seguimos nosotros soñando. Algún día ustedes van a ser ministros de salud, van a estar allá arriba y van a pensar en las personas que sufren en esto, ¿no? Aunque he sabido hasta de una industria que iban a hacer aquí de medicamentos oncológicos, que ya tenían la plata, que ya tenían todo. Pregunten qué pasó con la plata. Cuando no había dólares, se desapareció. O sea, ya estaba la plata, ya estaba todo, era solamente hacer el convenio con Rusia, lo iban a hacer. Íbamos a tener una planta de medicamentos oncológicos aquí en Santa Cruz. Pero así es nuestra historia, ¿no? Por la corrupción, por todo esto, es la situación, pues, ¿no? Todos queremos llenarnos de plata. ¿Quién no? Pero siempre hay que hacerlo honestamente, ¿no? No hablo mucho de eso. La terapéutica es otra rama. La terapéutica está dirigida a todo lo que es, por ejemplo, terapéutica antiinfecciosa, terapéutica endocrinológica, terapéutica para pacientes relacionados con enfermedades cardíacas, terapéutica respiratoria. Entonces, la terapéutica es lo que nosotros prácticamente utilizamos en la farmacología para nuestros pacientes. La farmacoeconomía, no sé si es muy importante conocer cuánto cuesta nuestro medicamento. Ustedes, cuando quieran saber eso, tenemos páginas de nuestras farmacias, ¿no? Farmacor tiene su página y ustedes pueden ver el precio del medicamento, por lo menos un precio donde ustedes pueden medir, ¿no?, para sus pacientes, ¿no? Es decir, el precio en esta farmacia vale tanto y en la otra farmacia vale tanto. La farmacoeconomía es muy importante también. No podemos darle a un paciente que no tiene 2 pesos en el bolsillo para comprar un medicamento de que vale 50 bolivianos. ¿Saben qué hacen con su receta? Agarran y la botan.
La receta. Ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, resulta que me dicen, vienen los pacientes y me dicen, doctor, ha salido este nuevo medicamento, hablando de eso, ¿no? ¿Será que el ministerio lo va a traer acá a Bolivia? Resulta que salió, son 2 ampollitas que se utilizan todo el año. En vez de tomar tableta, los pacientes con VIH, 2 ampollitas en el año ya. Una cada 6 meses. Me dicen, vienen y me dicen, ¿no? Doctor, mira, ha salido, usted sabe que ha salido. Claro, pues, ¿no? Ese seguimiento está. Yo quiero este medicamento. ¿Será que si hacemos una carta, si la sociedad hace una carta? Porque ellos se organizan, son muy organizados, ¿no? Peor los pacientes que son GLTB y todos estos, ¿no? Que tienen una organización muy buena. Tienen abogados, tienen todo. Entonces me dice, y bueno, ya teníamos toda la información nosotros, nos llegó que cada ampollita le costaba alrededor de $75,000. Entonces, cuando le expliqué al paciente, cada una vale $75,000. Entonces tiene que salir. Vamos a ver que el estudio, cuando las farmacéuticas mandan, este medicamento es nuevo, recién ha salido, el año pasado salió, mediados de año más o menos. Entonces, la empresa farmacéutica no lo larga con nombre genérico, lo larga con el nombre comercial, y ese nombre comercial durante 10 años no cambia. O sea, 10 años no tiene nombre genérico, o sea, va a pagar lo que le costó la investigación a la empresa. Tiene razón, pues, ¿no? O sea, si están investigando, pero bueno, es un tema bastante interesante de verlo. ¿Cómo le puedo decir? Tengo que decirle la verdad al paciente. Mírele, este medicamento algún día va a haber, pero vale tanto, $75,000. Ahora, si tiene la plata, pues aquí en Santa Cruz, perdón, hay plata, ¿no? Hay gente que tiene plata, pero ahora en el Beni, ¿no? Se ríe. Entonces, no tienen lío de comprarla. Y me dicen, doctor, algunos van y me dicen, doctor, deme la receta, yo la voy a comprar. Bajo su responsabilidad. Ya. Pero ojo, ya no va a recibir su medicación que recibe acá de 350 pesos. Entonces, y no es que no sirva, sirva. Yo le decía, si tenemos 500 pacientes que toman la misma medicación y están bien, CD4 alto y carga viral indetectable, quiere decir que los medicamentos funcionan, pues. Yo le diría, no, los medicamentos de aquí no funcionan, porque todos estarían pues con CD4 por abajo y la carga viral un desastre, digamos. Eso piensan los que vienen de otros países de Bolivia, principalmente los que vienen de Brasil y de Estados Unidos. Nos dicen, doctor, estoy recibiendo esta medicación, pero estás recibiendo una medicación de primer mundo. ¿Cómo querés comparar con Bolivia? Pero no, doctor, que usted tiene la obligación. ¿Cómo voy a tener la obligación si no sale de mi bolsillo pues la medicación? No, yo le explico. No, le explico con Chuy, se lo explico. Y ya no molestan, ¿no? Algunos molestan y otros no aparecen más ya. Eso significa que volvieron a Estados Unidos, que no se quedaron acá, ¿no? Entonces, ese es un problema que tengo, ¿no? Y me dicen, doctor, los medicamentos aquí no sirven. ¿Cuál es su estudio que hizo para decir que no sirven? ¿No? Y yo le explico, mire, tantos pacientes tengo y de los 500 pacientes que tengo,
El 96%, una evolución espectacular. Los otros no tomaron su medicación, no vienen a recogerlo, les vale todo y cuando está mal aparecen. El día de ayer me atendió un paciente cabalmente que venía de Estados Unidos, colombiano. También recibía ese medicamento y él me decía, doctor, yo quiero ese medicamento. No hay ese medicamento acá en Bolivia. Entonces, tiene que adaptarse a lo que tenemos. Bueno, comenzamos el tratamiento, ya tenía hasta tuberculosis, ¿no? Entonces, pero hay que adaptarse, pues se adapta y tiene que... Ahora hay medicamentos que sí o sí tenemos que, lamentablemente, decirle al paciente, este es agua de mote, no sirve. Así, mueren. No debería ser así. No debería. Dentro de farmacología hay un concepto que se llama fármaco bioequivalencia. ¿Qué es la bioequivalencia? Es que todos los fármacos con el nombre comercial y el nombre genérico, todos tengan la potencia y la eficacia y las características farmacológicas. Igual. Preguntamos si lo hacen ese estudio acá. Vamos a salir con problemas, mejor es que nos callemos, ¿no? Vamos a seguir con problemas. Entonces, es importante la farmacoeconomía por eso.